¿Sabes, Ryuk? Estoy muy preocupado. Me mandaron al mercado a comprar perejil y la verdad es que compré cilantro. En serio, son lo mismo. Incluso me gustaría encontrar alguna inteligencia artificial que sepa distinguir entre cilantro y perejil. Así todo el mundo sería feliz. Ya existe esa técnica, se llaman las redes neuronales. Tienes mucha razón. Las redes neuronales nos permitirán clasificar esa tarea bien engorrosa. ¡Wow! Las redes neuronales. No saben la cantidad de maravillosas aplicaciones que tiene. Imagínate que vas a la cita con un doctor. El doctor te receta con una letra que... Pero ¿sabías que puede haber una inteligencia artificial que puede descifrar las letras de los médicos? O cuando publicas una foto en Facebook con todos tus amigos, ¿acaso ahí Facebook no te está espiando? Digo, Facebook utiliza su inteligencia artificial para reconocer a tus amigos e identificar quién es para que lo etiquetes. Incluso lo más importante, una red neuronal capaz de clasificar tipos de manzanas. ¿Acaso eso no te parece maravilloso, Ryuk? Tener clasificado todas las manzanas del mundo Shinigami y el mundo de los humanos. El funcionamiento de las redes neuronales se inspiran en la inteligencia del ser humano. No. Esa inteligencia de ahí, no. Las redes neuronales. Para saber cómo es su comportamiento, tenemos que saber cómo funciona el cerebro humano, porque éstas tratan de imitar dicho funcionamiento. Veamos el funcionamiento de una neurona. Esta viene a ser una representación gráfica y esquemática de cómo funciona una neurona. Disculpen, aquí me equivoqué, es neurona, no una célula. Por un lado tenemos el núcleo, luego las dendrinas, tenemos el axón y las sinapsis. El proceso es el siguiente. Primero entra una información a esta neurona a través de las dendrinas. En el núcleo se procesa dicha información, los cuales envían una respuesta hacia las demás neuronas. Y la red más simple es el perceptrón, el cual realiza una combinación lineal de sus características con unos respectivos pesos. Esos pesos te dan a conocer qué tan importante es esa característica para distinguir entre un cilantro y un perejil. Por ejemplo, el color verde es una característica discriminatoria. Pues no, porque ambos son verdes, a menos que haya un perejil color amarillo, o si la hay. Otra característica sería la forma de sus hojas, y como vemos son diferentes entre sí. Por lo tanto, sería la forma de sus hojas una de las características más importantes. Y por lo tanto tendría un peso mucho mayor al momento de discriminar entre estos dos tipos de frutas, verduras, hojas, hierbas. Imaginémonos que tenemos dos grupos de personas de color azul y personas de color rojo. Por lo tanto, buscamos un modelo que nos permita separar a ambos grupos de personas en función de sus características. Vemos que esta separación se puede hacer de forma lineal y por lo tanto se aplicaría el perceptrón. Bajo ese principio funciona el perceptrón, donde por un lado tenemos una serie de características llamadas x1, x2 y xn. A estas características se les asigna un determinado peso, que va a dar a conocer la importancia que tiene cada característica, el cual lo juntamos a través de una función de sumatoria. A esta función de sumatoria le agregamos un término del intercepto llamado bias, y esta combinación lineal se pasa a través de una función de activación, el cual nos dará una salida, la respuesta al input de características. Aquí z vendría a ser la combinación lineal de todas mis características y y vendría a ser una función que se aplica a mi variable z, cuyo objetivo es normalizar el resultado. El perceptrón es la unidad fundamental de toda la red neuronal. Es bien sencillo. Primero hay una capa donde se ingresa la información. Luego el mismo perceptrón hace combinaciones lineales de toda la información y al final obtiene un resultado, una salida. Esa salida o bien se activa o se desactiva.
Ese fundamento básico del perceptrón lo podemos llevar mucho más adelante, a un nivel mucho mayor. Y para llevarlo a otro nivel, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa si junto un perceptrón con otro perceptrón? Obtendría un perceptrón multicapa, es decir, tendría una red conformado por varias neuronas, donde cada neurona está relacionado con las demás neuronas. He ahí, en resumen, las redes neuronales, compuesto por neuronas donde se ingresa la información, neuronas donde se procesa la información llamadas capas ocultas y las neuronas de salida donde envían esa información. Nuestra variable z es una suma ponderada del valor de nuestras entradas por sus respectivos pesos y a esto le sumamos nuestro intercepto o término de bayas. Si esto lo graficamos en un plano, por un lado tenemos z y por otro lado la combinación lineal de mis características. Este primer gráfico sería nuestra función z cuando el término b sub 0 es igual a 0. Este gráfico de color verde es nuestra función z cuando el término de bayas es mayor a 0. Y esta gráfica de color azul de nuestra función z es cuando el término de bayas es menor a 0. Entonces vemos que el valor de b sub 0 nos permite desplazar nuestra recta z. Esto podemos resumirlo haciendo una sumatoria de cada característica con sus respectivos pesos, de tal forma que el peso que le corresponde al parámetro de bayas es igual a 1. Profundicemos más un poco en la función de activación. Recordamos que una vez que tenemos calculado z, este tiene que pasar a través de una función y obtener el valor de y. Es el que nos permite identificar si se trata de una persona de color azul o una persona de color rojo. Existen muchas funciones de activación, entre las más importantes está la función ReLU, el cual toma el valor de 0 cuando nuestra variable z es menor a 0 y toma el mismo valor de z cuando este es positivo. Gráficamente sería esta línea quebrada. Otra función importante es la función sigmoide, cuya expresión es la siguiente. La característica de esta función es que los valores de y se encuentran acotados entre 0 y 1. Otra función de activación también importante es la tangente hiperbólica. En este caso, nuestra variable y se encuentra acotado entre menos 1 y 1. Un perceptrón simple nos permite separar linealmente dos grupos. Pero si yo quisiera hacer una separación mucho más compleja, mucho más elaborada, por ejemplo, distinguir entre dos hermanos gemelos, eso es mucho más complejo. Nosotros lo podemos realizar. Sin embargo, ¿Ryuk podría hacerlo? Ryuk, ¿eres capaz de distinguir entre dos hermanos gemelos? Claro que sí, eso es muy facilito para mí. Para esos problemas complicados tenemos que combinar varios perceptrones. Resumiendo, un perceptrón simple nos va a permitir clasificar linealmente a las personas de color azul con las personas de color rojo. Sin embargo, en el mundo real nos podemos encontrar con patrones de clasificación mucho más complejos. En este caso, observamos que las personas de color rojo se encuentran rodeadas de las personas de color azul. En este caso tenemos que encontrar modelos que nos permitan clasificar patrones no lineales. Uno de esos modelos es el perceptrón multicapa, que es una extensión de nuestro perceptrón simple. Partimos con un conjunto de características, que estas serán ingresadas en nuestra capa de ingreso. Adicionalmente, estas neuronas de la primera capa estarán conectadas con las siguientes neuronas de la siguiente capa. Es decir, la primera neurona estará conectada totalmente con las demás neuronas. Y así cada neurona estará conectada con todas las neuronas de la capa siguiente. En esta segunda capa, cada neurona también estará conectada con las neuronas siguientes. Entonces vemos que en este modelo todas las neuronas se encuentran totalmente conectadas y al final tendremos una capa de salida, en el cual se combinan las neuronas anteriores y a partir de esa capa de salida podemos obtener nuestro valor objetivo, nuestro output y. Imagínense que Ryuk quiere saber distinguir qué es o qué no es un gatito.
Por lo tanto, para que yo pueda aprender y distinguir qué es o no es un gatito, le tengo que mostrar todo tipo de imágenes de gatos, ¿verdad? Entonces, esas imágenes o esas características de los gatos, Ryuk los va a tener que aprender. Entonces, empezamos por la primera capa, la capa de entrada, donde están toda la información de los gatitos. Esta información será procesada en la siguiente capa, la primera capa oculta. Dentro de esta capa oculta, Ryuk aprenderá los patrones más simples, como por ejemplo que algunos gatitos tienen bigotes, que algunos gatitos tienen orejas en forma de triángulos, formas simples y básicas. Luego, toda esa información que tiene Ryuk será procesada y enviada a la siguiente capa oculta. En esa otra capa oculta, Ryuk puede realizar operaciones mucho más complejas. Por ejemplo, combinando varias formas y contornos, puede llegar a reconocer la forma de un ojo, la forma de la boca de un gatito. Entonces, vemos que a medida que nos pasamos de capa en capa oculta, el nivel de complejidad es mayor. Es decir, Ryuk está aprendiendo de forma jerarquizada. Y al final, en la capa de salida, Ryuk, con todo ese conocimiento, sabrá identificar si esta imagen corresponde o no a un gatito. Obviamente, puede que también se equivoque. Pongamos el siguiente ejemplo. Queremos que nuestra red neuronal sea capaz de distinguir si se trata de un gato o no. En este caso le vamos a adicionar un input, que sería la imagen de un gatito. A partir de esta imagen, nosotros vamos a extraer sus características. Estas características entrarían en nuestra capa de ingreso. Luego, la combinación lineal de todas estas características pasarían a la siguiente capa, donde esta capa reconoce patrones simples, como por ejemplo, si tiene bigotes o si presenta orejas. Luego, la combinación lineal de estos elementos de la capa oculta pasan a la siguiente capa oculta. En esta capa oculta de color rojo, reconoce patrones mucho más complejos. Por ejemplo, puede reconocer los ojos, la nariz y la boca. Y finalmente, la capa de salida sería la combinación lineal de todas estas características más complejas y obtendríamos nuestro valor Y estimado, tal que tomaría el valor de 1 si la imagen ingresada corresponde a un gato y tomaría el valor de 0 si es que no corresponde a la imagen de un gato. Entonces, a partir de las redes neuronales, nosotros podemos clasificar diferentes tipos de objetos, conocer sus características, sus patrones de comportamiento, entre otros. Una de las aplicaciones que puede ser muy interesante es, por ejemplo, que puedes distinguir entre células cancerígenas y no cancerígenas. ¿Ven las grandes y maravillosas aplicaciones que tienen las redes neuronales? Ryuk es capaz de todo, incluso capaz de conquistar el mundo. ¿Qué vamos a hacer, Ryuk, esta noche? Tratar de conquistar el mundo. Son Pinky, cerebro, bro. Resumiendo, las redes neuronales nos permiten generar modelos de clasificación no lineales. Retornemos al ejemplo inicial de este video, donde teníamos que clasificar las personas de color rojo que estaban rodeadas de las personas de color azul. Y para hacerlo tenemos que analizar nuestro conjunto de características x1 y x2. Y a partir de estas características, que son los inputs, vamos a crear nuestra primera capa de neuronas. La primera neurona será la neurona de color verde. Luego generamos nuestra neurona de color azul y finalmente realizamos otra combinación para obtener nuestra neurona de color amarillo. Luego, combinando linealmente todas estas neuronas, podríamos obtener nuestra neurona final que nos permita segmentar correctamente a las personas de color rojo. Para ver cómo se realiza este proceso de clasificación paso a paso, analicemos qué es lo que hace cada neurona. La primera neurona oculta de color verde nos permite segmentar la franja de la izquierda. La segunda neurona de color azul nos permite segmentar la franja de la derecha. Y finalmente, la tercera neurona oculta de color amarillo nos permite segmentar la parte de abajo. Si nosotros combinamos estos procesos de segmentación,
nos daremos cuenta que estos puntitos de color rojo se encuentran dentro de esas franjas que ha podido segmentar cada neurona por separado y lo hemos combinado. Muy bien amigos, espero que este video les haya gustado tanto como a mí y por favor no olvides de suscribirte y darle un buen me gusta a este video, porque si no, Ryuk te anotará en su Death Note. Ah, y recuerda que pronto haremos videos tutoriales explicando sobre estas redes neuronales en Python. Si no quieres perdértelo, pues oye, ¿qué esperas para activar la campanita de notificaciones? Nos vemos con más Machine Learning para novatos.